Buenos días, iglesia. Le voy a pedir un poquito algo diferente. Si se pueden poner de pie un segundito para leer la palabra de Dios. Y vamos a estar en Primera de Corintios, capítulo 12. Primera de Corintios, capítulo 12. Y vamos a leer de los versículos del 1 al 3. Dice la palabra de Dios: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando eras gentiles se os extraviaba llevándolos como se os llevaba a los ídolos mudos. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Vayamos al Señor en una palabra de oración. Gracias, Dios, por lo bueno que eres. Pedimos perdón por la multitud de nuestras transgresiones contra ti. Pero la misma vez te damos gracias, Señor, por tu gran amor. Te pido, Señor, por los que no son creyentes, Señor, que los salves. Los creyentes, que por medio de tu palabra nos refresque, Señor, ese evangelio que tanto amamos escuchar en la voz de nuestro gran pastor, Jesús. Bendice esto en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Primera de Corintios 12. Y el título del mensaje es Actividad demoníaca dentro de la iglesia. Actividad demoníaca dentro de la iglesia. Y el punto número 1 que quiero que toquemos esta mañana es la ignorancia espiritual. Y en el versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. Aquí Pablo cambia de tema en su carta a la iglesia de los Corintios. Anteriormente el apóstol en el capítulo 11 nos había hablado del orden que debe de haber en un servicio de la iglesia. Ahí Pablo nos habló sobre la distinción entre hombres y mujeres dentro de los roles de la iglesia. Y también nos habló de cómo se debe tomar la Santa Cena con autoexaminación, con unidad, amor y reverencia. Y ahora Pablo hace un cambio de tema del capítulo 12 al 14 y ahora nos estará hablando de los dones espirituales que nos ha dado el Espíritu Santo a todo creyente según su voluntad. Y en nuestro pasaje del día de hoy, Pablo empieza con una exhortación a los corintios sobre su ignorancia de las cosas espirituales. Y en el versículo 1 dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. En el original, en el griego, la palabra dones no aparece en el versículo 1. Entonces, literalmente dice: No quiero, hermanos, hagan de cuenta que no está dones, dice: No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. No quiero que ignoréis acerca de los espirituales. Y parece que se está refiriendo sarcásticamente a los hermanos de la iglesia que se creían espirituales. Y se agrega la traducción dones, porque se creían espirituales, porque estaban ejercitando, tenían unos dones aparentemente espectaculares, que ellos consideraban espectaculares. Y Pablo se dirige a este grupo de cristianos que se creían espirituales, superiormente espirituales, y con un poco de sarcasmo. No quiero que ignoréis sobre los espirituales, sobre las personas espirituales. Miren, guarden su lugar ahí, vayan al capítulo 3 y miren el versículo 1. Capítulo 3, versículo 1. Y dice ahí: De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Y miren el capítulo 8 y miren el versículo 1. Dice: En cuanto a los sacrificados a los ídolos, sabemos que todos tenemos ¿qué? Conocimiento. Usa un poquito de sarcasmo, porque los corintios se creían sabios. Pero resulta que no solamente se creían sabios, sino que los corintios también se creían espirituales. Ellos probablemente tenían dones que eran más notables que un grupo de personas dentro de la iglesia tenía dones que eran más notables que otros miembros de la iglesia.
Y por lo tanto ellos llegaban a sentirse una superioridad espiritual. Y este grupo, un grupo que se creía un grupo elite espiritual, hacía sentir menos a los otros miembros de la iglesia. Y por eso en el capítulo 12, regresan ahí y miren el versículo 29, capítulo 12, versículo 29, dice, ¿son todos apóstoles? ¿Son todos profetas? ¿Todos maestros? ¿Hacen todos milagros? ¿Tienen dones de sanidad? ¿Hablan todos lenguas? ¿Interpretan todo? Es decir, ellos pensaban que si no tenías este don espectacular, que todavía no nos menciona cuál es, eras menos que los demás de la iglesia. Y Pablo le recuerda en el versículo 7, 1 Corintios 12, 7, que los dones son para edificación de la iglesia y no para exaltación personal. 1 Corintios 12, 7 dice, pero a cada uno les da la manifestación del Espíritu para provecho. No vayan ahí, pero en Efesios 4, versículo 11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, esta última siendo la misma oficina, pastores, maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Todos los creyentes tenemos dones dentro de la iglesia y nos fueron dados de una manera sobrenatural por medio del Espíritu Santo. Por eso 1 Corintios 12, 11 dice, pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo cada uno en particular como Él quiere. Pero como casi todo dentro de la iglesia de los Corintios, ellos habían logrado pervertir aún el uso de estos dones. Y por eso les dice, no quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los dones espirituales. O recuerden, que como dice nuestro texto en el original, dice que ignoréis acerca de los espirituales. Y lo que nos está diciendo es que en el momento que llegamos a pensar que todo lo sabemos, mostramos en realidad nuestra ignorancia. Y en el momento que pensamos que somos espirituales, mostramos lo carnal que somos. Y estos corintios que se creían sabios y espirituales, el apóstol les da un golpe al orgullo y les llama ignorantes. Y Pablo lleva hablándoles de que en realidad eran necios en las cosas de Dios. Desde el capítulo 1, vayan a 1 Corintios capítulo 1 y miren el versículo 18, les habría hablado en esta sociedad grecorromana que tanto idolatrizaban la sabiduría humana. Les habló de la locura de la cruz, como hemos visto en otras ocasiones. Desde el versículo 18 le habló de la sabiduría de Dios. Miren versículo 18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿Dónde está el que sabe debatir? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Los corintios se creían sabios en las cosas de Dios, pero en realidad eran ignorantes en las cosas espirituales. Y al igual que los corintios, el día de hoy hay mucha ignorancia sobre lo que significa ser espiritual. La ignorancia espiritual se muestra en nuestra sociedad, por ejemplo, cuando se circulan frases como no soy religioso, pero soy espiritual. Que traducido es, he creado un ídolo en mi corazón con el cual me siento cómodo adorar. Pero tristemente esta ignorancia también se encuentra dentro de la iglesia y se refleja en aquellos que confían en sus experiencias místicas más que en la palabra de Dios. Hay algunos, por ejemplo, que tratan de buscar la voz de Dios fuera de la palabra de Dios. Por ejemplo, hay predicadores conocidos como Rick Warren que enseñan que las impresiones
mentales, es Dios hablándote. Tu sentir, tus emociones, y tienes que tratar de estar atento a ver qué sientes para discernir la voluntad de Dios. Y esto es simplemente ignorancia espiritual. Justin Peters dijo, si quieres escuchar la voz audible de Dios, lee tu Biblia en voz alta. Haríamos bien a escuchar al apóstol Pedro, que habiendo tocado a Cristo, habiendo estado en el monte de transfiguración y viendo la gloria de Cristo cuando se reveló a sí mismo, que era más que humano, llegó diciendo, tenemos también la palabra profética más segura. O como dice John MacArthur, si no están los 66 libros de la Biblia, Dios no lo dijo. El confiar en otra cosa, en nuestras experiencias o en otra cosa fuera de la palabra de Dios, simplemente es paganismo e ignorancia espiritual. Bien dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Para entender las cosas espirituales, no tenemos que buscar experiencias místicas, porque Dios ya ha hablado en su palabra. La palabra de Dios dice en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Toda inspirada es Theos Neustas, el mismo aliento de Dios. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, o sea, completamente entero. Todo lo que necesitas saber de lo que Dios te quiso decir está en la palabra de Dios. El ser espiritual no significa caminar como si estuvieras flotando, o guiarte por pensamientos, o tratar de adivinar la voluntad de Dios. El ser espiritual es obedecer la palabra de Dios, la palabra ya revelada por Dios en la Biblia, y conformar nuestra vida a ella. En Romanos 12:2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Si quieres saber la voluntad de Dios para tu vida, conforma tu mente a leer la palabra de Dios y a moldear toda tu vida a todo el consejo de Dios. Pero los corintios estaban trayendo sus experiencias del pasado, supersticiosas, místicas y paganas a la iglesia, y pensando que era el Espíritu de Dios que estaba obrando en ellos. ¿Suena similar a lo que pasa en las iglesias el día de hoy? Bien dijo Salomón, no hay nada nuevo debajo del sol. No quiero, hermanos, que ignoréis acerca de los espirituales. Punto número 2, el paganismo dentro de la iglesia. Punto número 2, el paganismo dentro de la iglesia. Versículo 2 dice, sabéis que cuando erais gentiles, se os extraviaba llevándolos como se os lleva a los ídolos mudos. El apóstol Pablo le recuerda a los corintios que cuando ellos no eran creyentes, ellos adoraban a los ídolos que son mudos. Esto de extraviaba connota, nos trae, está haciendo referencia, nos trae a la mente las religiones paganas, cuando ellos en un momento de éxtasis se sentían más cerca de su Dios. En las religiones paganas, durante la existencia de la iglesia de los corintios, cuando ellos no eran creyentes, ellos adoraban a ídolos o a dioses falsos por medio de experiencias de éxtasis. Es decir, ellos se dejaban voluntariamente llevar por un desorden frenético cuando estaban adorando a sus ídolos. Recuerden que en esta cultura de los corintios aún había sacerdotas y sacerdotes, hombres y mujeres religiosos que bajaban a la ciudad de noche y ofrecían sus servicios sexuales a la comunidad. Y cuando ellos tenían esos tipos de relaciones sexuales, ellos estaban adorando a sus dioses paganos en un éxtasis y todo tipo de perversión sexual. Y muchos de estos momentos de euforia y de éxtasis en las adoraciones paganas eran en realidad posesiones demoníacas. Vayan a 1 Corintios capítulo 10. 1 Corintios
capítulo 10. Y miren el versículo 19. Dice, ¿qué digo pues? ¿Que el ídolo es algo o que sea algo lo que sacrifica a los ídolos? Pablo está diciendo, en realidad pues sabemos que los ídolos no son nada. Pero miren lo que dice el versículo 20. Antes bien digo que los gentiles sacrifican a los demonios, los sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. Es decir, es cierto que la idolatría solamente son pedazos de madera, son cosas que no pueden hacer nada. Pero muchas veces cuando esos pedazos de madera o de piedra preciosa, lo que sea, contestan algún tipo de oración o algo así, era porque los demonios estaban presentes. Actividad demoníaca en la idolatría. Y recordemos que, como ya mencioné, que la ciudad de Corintios era una ciudad altamente pagana. Y muchos de los cristianos en Corintios tenían ese trasfondo idólatra. Pero ahora que eran salvos, habían entrado a la iglesia de los corintios. Y ellos seguían trayendo sus experiencias místicas de superstición, de éxtasis, de idolatría a su adoración dentro del servicio al Dios vivo. Y por eso en 1 Corintios 12:2 dice, sabéis que cuando eras gentiles, cuando no eran salvos, cuando adoraban a los ídolos, se extraviaba llevándoos. Es decir, se dejaban guiar voluntariamente en estos momentos de éxtasis, como se os lleva a los ídolos mudos. Y lo hace para recordarles lo ignorante que eran cuando no conocían a Dios. Como dice Juan Calvino, les comprueba de su propia experiencia que las cosas que las que se gloriaban son dadas por el Espíritu de Dios, por la gracia de Dios, pues les recuerda lo ignorante que eran, necios y destituidos de toda luz espiritual antes del llamado de Dios. Es decir, ellos se gloriaban en sus experiencias sobrenaturales, pero les recuerda lo necios que eran cuando no eran creyentes. Y lo más triste aún de nosotros, porque nosotros somos gentiles, éramos gentiles o paganos, es que un tiempo estuvimos sin Dios, sin Cristo y sin esperanza en el mundo. Como se nos ha enseñado los jueves, el pastor Melvin en Efesios 2:11 dice, por tanto acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la tierra. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Deja que eso entre en tu mente. Hubo un tiempo que como gentiles estuvimos sin Dios. Yo no me puedo imaginar eso en este momento. Pues el mismo Moisés dijo que si Dios no iba con él, que mejor ni lo mandara. Pero hubo un tiempo que así estuvimos sin esperanza, sin Cristo y sin Dios. Y hubo un tiempo que al igual que los corintios adorábamos a los ídolos, ya sean físicos o como dice Juan Calvino, de la fábrica de nuestro propio corazón. Pero ahora como creyentes ya no debemos de caminar en la misma ignorancia que antes caminábamos. Pues los ídolos, como dice Salmo 135, versículo 15, los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de mano de los hombres, tienen boca y no hablan, o sea que son mudos, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que los hacen y todos los que en ellos confían. Quiero que me acompañen a Primera de Reyes, capítulo 18, por favor. Ya lo hemos visto antes, pero quiero recalcar un punto aquí. Primera de Reyes, capítulo 18. Y donde vemos la necedad de adorar a los ídolos. Cuando Elías confronta a los adoradores de Baal en el monte Carmelo. En Primera de Reyes, donde, versículo 27, hay una competencia entre el Dios vivo y verdadero contra los ídolos y los adoradores de Baal, un ídolo falso. Primera de Reyes 18:27 dice, y aconteció al mediodía que Elías se burlaba de ellos, diciendo, gritad en alta voz, porque Dios es,
Quizá está meditando, o tiene algún trabajo, o va de camino, tal vez duerme y hay que despertarle. Elías se burla de los ídolos falsos, específicamente los adoradores de Baal. Pues los adoradores de los ídolos tenían confianza que les iba a contestar. Y empieza Elías con una confianza en el Dios vivo, diciéndole, órale a su voz, a su Dios, a su ídolo, a Baal. Dice, gritad en voz alta, órale más fuerte para que escuche, porque Dios es, burlándose de ellos. Dice, quizá está meditando, tal vez salió al patio a meditar un poco a Baal. Dice, o tiene algún trabajo, que en griego original, en el original dice que está cubriendo sus pies, porque en esos tiempos, cuando las personas iban al baño, cubrían sus pies, pues se bajaban la falda. Dice, a lo mejor su Dios no les contesta, a su ídolo, porque está en el baño. Dice, o va de camino, tal vez se fue de viaje y por eso no puede contestar su oración. O tal vez duerme y no hay que despertarle. Y vemos la futilidad, la ignorancia de la adoración idólatra. Pero lo que quiero que noten es el versículo 28 y 29, que dice, y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos, se cortaban, y con las setas conforme a su costumbre, hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando, ¿qué? Frenéticamente hasta la hora de ofrecer el sacrificio, pero no hubo ninguna voz, ni quien respondiese, ni que escuchase. Aquí vemos una adoración frenética. Aquí vemos una adoración fuera de orden. Gritos, cortos de sangre, gente gritando como locos, como en un éxtasis. Y tristemente, estas ideas idólatras las traían a la iglesia de los Corintios. ¿Suena similar a lo que pasa el día de hoy? No hay nada nuevo debajo del sol. Y si bien recuerdan, Elías solamente oró y Dios le contestó sin hacer cosas extrañas. Pero ¿por qué el apóstol les habló que ya no tienen que ser como cuando eran incrédulos y adoraban a los ídolos mudos? Y la respuesta es que al igual que cuando eran paganos y hacían cosas vergonzosas en su superstición, los corintios en su adoración falsa a los ídolos, ahora estaban trayendo esa adoración falsa, mística, frenética y supersticiosa a la iglesia del Dios vivo. En vez de estar hablando las cosas de Dios con orden, los corintios se parecían a la muchacha poseída en Hechos capítulo 16, que dice en el versículo 16, dice, aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos adivinando. Ella se dedicaba a adivinar. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo, estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Ahora noten que estaba adivinando y estaba diciendo algo que era verdad. Y esto lo hacía por muchos días más, desagradando a Pablo. Este se volvió y dijo al Espíritu, te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella, y salió en aquella misma hora. Y al igual que esa muchacha pudo decir algo sobrenatural que fue verdad, muchas veces dentro de la iglesia de los Corintios pasaba lo mismo. Los corintios estaban atribuyéndole esta adoración falsa y pagana, frenética, desordenada, llena de confusión, llena de éxtasis, superstición y misticismo al Espíritu Santo de Dios. Y esto era blasfemia. Miren 1 Corintios 12, versículo 3. Dice, por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema o maldito a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y dice esto, ¿por qué? Dice, hay cosas que el Espíritu dice y hay cosas que el Espíritu no dice. Y las cosas que el Espíritu no dice son esas cosas desordenadas, supersticiosas, que no son de Dios y eran igual a blasfemar el nombre de Cristo. Ellos pensaban que simplemente porque estaban hablando en estado de éxtasis, que esto era obra del Espíritu de Dios, pero no lo era, sino que era obra de otros espíritus, como dice Efesios 6:12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
No hay nada nuevo debajo del sol. Muchas iglesias siguen atribuyendo su desorden en el uso de los dones espirituales al Espíritu Santo de Dios, pero no son del Espíritu Santo de Dios, sino son de los demonios. Hay hombres que se hacen pasar por pastores, como por ejemplo Cash Luna, que con el puro nombre, con el puro nombre tiene suficiente para notar que algo está mal. Cash Luna. Y estos hombres dicen que están llenos del Espíritu Santo, se sientan en las congregaciones. Por ejemplo, pueden verlo en videos como YouTube. Se sienta y empieza, mientras que todos están cayendo, se sienta y empieza a reírse. Empieza a reírse y invita a otro a hablar en lenguas y a reírse con él, con una sonrisa y una risa diabólica, mientras que todos están cayendo en el piso. Frenético y diabólico. Pero mis hermanos, ese mismo espíritu no es de Dios, sino del mismo infierno. Y estas son las experiencias que los corintios estaban trayendo dentro de su congregación. En otras iglesias, hombres y mujeres dicen estar llenos del Espíritu Santo mientras corren por toda la congregación como locos. Mientras que unos se dejan caer al piso y otros dicen estar hablando en lenguas angélicas con sonidos intangibles. Pero lo peor de todo es que dicen que es el Espíritu de Dios que está haciendo estas cosas. Y Pablo dice, esto es paganismo, esto es idolatría, esto es blasfemia. Estas son marcas de posesión demoníaca. Quiero que me guarden su lugar ahí y vayan a Mateo capítulo 17. Vayan a Mateo capítulo 17. Y quiero que miren el versículo 14. Mateo 17, y quiero que miren el versículo 14. Dice, cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo, Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces, ¿qué? Cae en el fuego y muchas en el agua. También la gente poseída se deja caer al piso, incontrolablemente. Miren Lucas 9, versículo 37. Lucas 9, versículo 37. Es la misma historia, pero de otro registro de Lucas. Lucas 9, 37. Dice, al día siguiente, cuando descendieron del monte, una gran multitud les salió al encuentro. Y aquí un hombre de la multitud clamó diciendo, Maestro, te ruego que veas a mi hijo, pues es el único que tengo. Y sucede que un espíritu le toma y de repente da voces, gritos incontrolables y le sacude con violencia. Cosas que vemos dentro de servicios de la iglesia, marcas de demonios actuando sobre las personas. Y esto Pablo lo lleva a la iglesia de los Corintios, que habían sido salvados de adorar a dioses falsos, y ellos traían esa superstición a la iglesia y ahora decían, es el Espíritu de Dios, y actuaban igual. Y muchas veces decían cosas que eran verdad, y Pablo dice, no, eso no es el Espíritu Santo. Miren 1 Corintios capítulo 14, versículo 7. 1 Corintios 14, quiero que miren el versículo 7. Dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o la cítara, si no diesen distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se prepara para la batalla? Así también vosotros, si por la lengua no diréis palabras bien comprensibles, ¿cómo se entenderá lo que dices? Porque hablaréis al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. Lo que sea que estaban haciendo estaba desordenado y no se entendía. Estaban hablando cosas que no provenían del Espíritu Santo de Dios. Y Pablo los exhorta a los hermanos a usar sus dones para edificación, no como
idólatras paganos. Miren 1 Corintios 14, versículo 26. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando reunís, cada uno de vosotros tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo para... ¿De qué te sirve que vengas unos que anden cantando y otros que tienen enseñanza y otros que hablan diferentes idiomas y otros que tienen revelación y otros que tienen interpretación, si todo lo hacen desordenadamente y como locos, como cuando eran paganos? Hágase todo para edificación. El Espíritu de Dios, mis hermanos, no produce desorden, sino produce dominio propio. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Con tales cosas no hay ley. Lo que vemos en las iglesias de hoy no proviene del Espíritu de Dios, sino de los mismos demonios. El paganismo y la ignorancia espiritual que habían entrado a la iglesia de los Corintios lo siguen haciendo el día de hoy. Pero quiero que consideren esto: la astucia de Satanás. La carta que fue para corregir a los corintios, el paganismo y la idolatría, el misticismo y esta actividad demoníaca, es la confesión de fe de muchas iglesias para practicar estas cosas. Eso es totalmente diabólico. La iglesia que tenía a alguien pecando con su madrastra, la iglesia que ni siquiera creían en la resurrección de Cristo algunos, la iglesia que iba a comer a templos paganos, la iglesia que menospreciaba al apóstol, la iglesia que tenía un servicio desordenado y parecía más de un culto de éxtasis mundano, del paganismo idólatra que de Dios. Satanás ha agarrado esa carta y ha influenciado a tantos hombres que se hacen llamar pastores, y ahora es la confesión de fe muchas iglesias, y ahora es el orden del servicio, justificándose con versículos fuera de contexto. La astucia de Satanás. Mis hermanos, hay mucha ignorancia espiritual. No seamos uno de ellos. Una prueba bíblica, versículo 3. Una prueba bíblica, punto número 3. Versículo 3, 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, sino por el Espíritu Santo. Los corintios pensaban que simplemente el hablar de manera estática determinaba que si esto venía de Dios o no. Pero Pablo les dice que no, que el contenido de lo que están hablando sí importa para determinar si algo proviene de Dios o no. Es decir, simplemente el que algo parezca sobrenatural no quiere decir que sea de Dios. Y aunque fuera sobrenatural, no significa que es de Dios. Importa lo que se dice. Y debemos de tener discernimiento y ser como los de Berea y poner nuestros ojos sobre la palabra de Dios y renovar nuestra mente a la palabra de Dios, y no traer lo que antes practicábamos, nuestra idolatría, y pensar que ahora es una versión cristiana. Eso es asqueroso, blasfémico para Dios. Es pervertir la adoración del Dios viviente. Es como ser como los hechiceros de Egipto, que trataban de imitar con poderes de las tinieblas las señales que Dios hacía delante de Faraón. Satanás siempre está en el negocio de pervertir y de tratar de imitar las cosas de Dios para corromperlas. Y aún muchos cristianos se dejan engañar por confiar más en su corazón, que la Biblia le llama engañoso más que todas las cosas. Pero tenemos una multitud de cristianos tratando de tener como antenitas, buscando la voluntad de Dios. ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Y ahí andan buscando, a ver, abriendo la Biblia, a ver dónde cae el versículo. Esto no es brujería, pero parece brujería cuando se practica así. Es asqueroso para Dios, blasfémico.
Y por eso Pablo lo reprende y dice, no quiero que ignoréis, ustedes los espirituales, ustedes los que se creen espirituales, no quiero que ignoren esto. No quiero que sean como cuando eran idólatras y paganos y místicos y supersticiosos. Quiero que entiendan que la palabra de Dios es nuestra autoridad, es infalible, es incapaz del error, es inerrante, no hay ningún error en ella, es suficiente, es todo lo que necesitas para estar completo en Cristo. Y es autoritativa porque viene del mismo aliento de Dios. Basta con el paganismo, basta con la superstición, basta con la idolatría. 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Y aquí Pablo provee un examen, una prueba de cristología. Es decir, para identificar la adoración verdadera y la adoración falsa, el examen más básico es lo que ellos dicen sobre Jesús. Y el primero que da es que algunos le llamaban anatema, o sea, maldito. Como dice Romanos 9:3, porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo, por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Desearía yo mismo ser maldito. Ahora, yo no creo que Pablo está diciendo que algunos miembros de la iglesia estaban llamando maldito a Cristo, aunque es posible, ya que probablemente entraron los falsos maestros. Entonces probablemente había unos frentes que no lo estaban haciendo y algunos falsos maestros que sí lo estaban haciendo. Pero el punto es que Pablo da dos ejemplos extremos. Uno que dice que Jesús es anatema, que es maldito, y otro que gente que dice Jesús es el Señor. Uno es un ejemplo de que lo que el Espíritu Santo no hace dentro de la iglesia cuando alguien está hablando de Dios, y otro es ejemplo de alguien que solamente puede hacer por medio del Espíritu de Dios. Dice 1 Corintios 14:33. Denle la vuelta, por favor. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Quiero que vayan a Deuteronomio. Guarden su lugar en 1 Corintios 12, vayan a Deuteronomio. Quiero que miren el capítulo 13. Esto no es un problema nuevo. En el Antiguo Testamento había hombres que se hacían llamar profetas y soñadores, y decían clamar venir de parte de Dios. Y quiero que noten algo muy interesante de este capítulo. Miren lo que dice Deuteronomio, Génesis, Éxodo, Levítico, Números, y luego sigue Deuteronomio, capítulo 13, versículo 1, dice: cuando se levantare en medio de ti profeta, o sea, un hombre que se dice llamar profeta, o soñador de sueños, y te anunciare señal o pródigos. Y luego noten lo que dice el versículo 2: y si se cumpliere la señal o pródigo que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste, y sirvámosles, no darás oído a las palabras del profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. Quiero que noten el versículo 2: y si se cumpliere la señal. Es decir, había hombres en el Antiguo Testamento que se paraban, profetizaban, y se cumplía lo que decían. Se hacía un milagro, hablaban algo que era verdadero y se cumplía. Y decían, yo soy profeta de Jehová. Pero lo que estaban haciendo y lo que estaban diciendo contradecían lo que previamente estaba revelado por Dios. Y por lo tanto dice, no los escuches. Aunque se cumpla, si está contradiciendo lo que ya está previamente revelado por Dios, no los escuches, porque yo no los mandé. Y es una prueba para ver qué tan fiel eres. Y si saben, el final de ellos eran apedreados, los falsos maestros. Ben y Hinn le debería dar gracias a Dios que no estamos en el Antiguo Testamento y hombres charlatanes como él.
Y el segundo ejemplo que Pablo nos da es una persona que por medio del Espíritu Santo puede decir: Jesús es el Señor. Como dice Romanos 19, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Vayan conmigo a 1 Corintios capítulo 2, versículo 1. Una manera, hermanos, de conocer cuando un predicador viene de Dios o cuando no lo es por medio, como dice Paul Washer, del evangelio que predican. ¿Quieres conocer si alguien viene de parte de Dios o si no viene de parte de Dios? Fíjate en el evangelio que predican. Y mira lo que dice la Biblia que debe ser el evangelio. 1 Corintios 2, 1. Así que, hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. No vine para tratar de impresionar a nadie con excelencia de palabras en una sociedad greco-romana. No quise saber nada para cuando vine a predicar la palabra de Dios. Versículo 2. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a crucificado. No quiero hablar nada más que de Cristo. No quiero hablar nada más que Cristo crucificado. Cuando vine a predicarles, quise saber nada entre vosotros más que Cristo y crucificado. Versículo 3. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. ¿Quieres saber qué identifica a un verdadero predicador? Mira el evangelio que predica. Si predica más sobre dinero y cómo Dios te quiere bendecir, o si predica sobre una abnormalidad del Espíritu Santo, cómo se ríen en la congregación y cómo se andan cayendo todos y cómo Dios quiere lo mejor para ti y tiene un plan maravilloso para ti. Eso no es un verdadero predicador. Un verdadero predicador no quiere saber nada más que Cristo y crucificado, porque es el poder de Dios para la salvación. Y si estás aquí y no conoces a Cristo, si estás aquí y nunca has escuchado el evangelio, quiero que sepas que tienes que tener mucho temor. Tienes que tener mucho temor, porque en Egipto a Dios le plació traer justicia sobre la muerte de los pecadores. Y Dios está buscando justicia eterna. Y si tú eres un pecador, vas a sufrir en el infierno y te destruirá Dios. Pero ¿dónde está la sangre del dintel? ¿Dónde está la sangre del dintel? ¿Dónde está la sangre de Cristo? Por medio de este evangelio que es el poder de Dios, todo aquel que voltea a ver por fe al dintel de la sangre, Dios se gloriará en la misericordia y en la gracia, en la belleza de aquella antigua cruz. Y si solamente miras aquella antigua cruz con una mirada de fe y corres a la sangre, este evangelio es el poder de Dios para salvarte del pecado, para salvarte de la ira de Dios, porque Cristo resucitó de los muertos. Cree en Él, no confíes en tus obras, no confíes en nada más, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y si hay otra cosa en el púlpito, no es de Dios. Un versículo más, Mateo 7, versículo 22. Mateo 7, versículo 22. Seamos sabios, mis hermanos, pues tenemos la palabra de Dios en la que podamos confiar más que en experiencias místicas, supersticiosas, paganas y demoníacas. Mateo 7, 22. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? ¿En tu nombre echamos fuera demonios? ¿Y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad.